Bueno, y a propósito de lo que ya ha dado a conocer el jefe del gabinete de ministros, Gustavo Adriancén, y otros temas de coyuntura también, ya está aquí en nuestro sede el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, a quien saludamos y le agradecemos por estar aquí en Noticias Matinal. Gracias, Romy. Buenos días. ¿Cómo está, señor ministro? Encantado de estar en Matinal. A usted, muchísimas gracias. Teníamos, antes de iniciar esta conversación, las declaraciones del jefe del gabinete, Gustavo Adriancén, sobre lo que él ha escrito también una columna y lo ha dicho públicamente, lo que él considera una persecución contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es esta mirada que tienen ustedes como gabinete en sí? Mire, como ministro de Energía y Minas y miembro del gabinete, cuento con la confianza de la señora presidenta y del premier, ratifico las palabras y las preocupaciones de nuestro premier. Evidentemente hay una persecución inexplicable y que nos hace mucho daño como país. Yo creo de que los poderes del Estado deben en primer lugar aprender a dialogar, aprender a articular para resolver los grandes problemas del país y no estar en estas luchas intestinas que lo único que hacen es perjudicar a la nación, la imagen internacional del país y, por supuesto, ralentizar los cambios que el Perú necesita para seguir progresando. Y nos va bien. Tenemos una inflación de menos de 2%, un crecimiento de 3.2% con proyecciones a 4% este año, unas reservas internacionales por encima de los 85.000 millones de dólares, un crecimiento en las inversiones, hablo por mi sector, las inversiones mineras han pasado de 51 proyectos por 53.000 millones de dólares a 68 proyectos por 64.000 millones de dólares. Las inversiones en exploración pasan de 600 millones a más de 1.000 millones en los primeros 2 meses de este año. Entonces, es un país en marcha. ¿Qué hacemos en discusiones y en este tipo de persecuciones inexplicables que lo único que hacen es perjudicar al país y a todos los peruanos, especialmente a los más vulnerables? Me parece muy mal. Muy bien, uno de esos grandes temas también de interés nacional en conjunto es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y justo, bueno, ya procedió lo que es la censura al ministro Santibáñez y, sin embargo, ¿qué es lo que esperamos todos los peruanos en adelante con la designación del nuevo titular del Mininter? A ver, el ministro Santibáñez, evidentemente, después del proceso al que ha sido sometido en el Congreso de la República, será debidamente reemplazado por otro funcionario o funcionaria que pueda continuar con el trabajo intenso que el exministro Santibáñez ha impulsado en el Ministerio del Interior. Yo soy testigo de eso. Un trabajo cotidiano, intenso, 24 horas del día, una persecución implacable a las bandas criminales que azotan nuestro país como muchos otros países de la región. Ahí es un tema más complejo que lo discutiremos en otro momento. No es un tema que nace de alguna estructura o alguna precondición en el Perú. Nace de otros problemas ya de orden internacional que, como repito, lo podemos conversar en otro momento. Pero estoy seguro que la señora Presidenta de la República y el Premier elegirán a la persona que pueda seguir con este legado de trabajo, de esfuerzo, y buscando siempre los mejores resultados. Pero ¿sabes qué, Romy? Esto es un problema que lo tiene que resolver, enfrentar y resolver la institucionalidad de los poderes del Estado. Es decir, un ejecutivo activo, dinámico, proactivo en el tema, esforzándose por perseguir a los criminales y por otro lado, de repente, digo yo, un poder, judicial que más bien va lento, no resuelve, atrapamos a 1000, sueltan a 900. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo que aquí, la lección que tenemos y la lección que nos deja toda esta historia es que el Ministerio del Interior y las fuerzas de control del Ejecutivo deben estar, en la misma página y articulados
de acuerdo a norma y como corresponde, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Si no conversa el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo para traer la paz y recobrar la paz y castigar el crimen, esto no va a funcionar. Es como una mesa que le faltan soportes y obviamente va a caer. Eso no debe suceder. Así es, y el Ministerio Público también, todos en conjunto. Y precisamente, todos en conjunto, Romy. Señor ministro, y uno de esos temas también que afecta y que suma a esto de la criminalidad son estas organizaciones ya establecidas dentro de lo que es la minería ilegal, ¿no?, que toca su sector. Sin embargo, se están modificando algunos reglamentos para poder también hacer frente, y quisiera poder resaltar lo que se ha modificado el reglamento de cierre de minas para una mejor gestión eficiente y sobre todo de respeto a las sociedades, al medio ambiente también. Esa es una magnífica noticia, Romy, gracias por preguntarme sobre este asunto. Y yo quiero felicitar a muchas empresas mineras responsables en el Perú que ya están poniendo, digamos, a disposición del Ministerio fianzas solventes para poder garantizar el cierre de los componentes principales de las actividades mineras, en el cierre progresivo y por supuesto el cierre final. No vamos a entrar en detalles, lo único que te puedo decir y quiero manifestar es que la ley que teníamos antes y el reglamento que la regulaba era insuficiente. Y lo que teníamos era con frecuencia abandonos de minas, cierres fallidos. Pasivos. Claro, un campo minado de pasivos ambientales mineros. Y eso respondía fundamentalmente a dos factores. El primero es que no habían garantías financieras, entonces la mina podía hacer lo que hacían algunas de mala manera y nos dejaban los problemas ahí para que todos los peruanos, tus impuestos, mis impuestos, cierren sus trabajos mal hechos. Es muy mal, ahora ya no va a suceder eso, hay garantías. Y lo otro es que digamos, eludir un cierre de minas responsable conforme al estudio de impacto ambiental y conforme a los documentos que se presentan para activar una mina, eludir eso ahora está tipificado en el Código Penal. Entonces es un delito agravado, claro, con pena efectiva. Entonces ahora las empresas, que no son muchas, pero sí hacen mucho ruido por sus impactos y por su maltrato al medio ambiente de las poblaciones, se lo van a tener que pensar. Van a tener que honrar sus fianzas y van a tener que honrar sus cierres para que este país tenga una minería verdaderamente la que se merece, una minería no solamente responsable, de categoría mundial. Y repito, felicito a muchas empresas mineras que ya están tomando sus salvaguardas financieras para honrar sus cierres progresivos y su cierre final. Muy bien, eso habla muy bien de la minería y ¿sabes qué? Destruye la leyenda negra de la minería que hace mal las cosas, etcétera, etcétera, que algunas personas utilizan con frecuencia. Destruye esa imagen y realmente muestra la mejor cara de la minería. Bien, bueno, la faltaba minería ajustar, responsable, ¿no? Faltaba ajustar algunas cosas que ya se ha concretado en lo que es estas modificaciones al reglamento de cierre de minas, y qué bueno porque también le da herramientas a la OEFA o Sinermin a poder actuar y ejecutar, ¿no?, como corresponde. Estaban un poco limitados. Ahora ya no, ahora tenemos el marco correcto para hacer la gestión correcta de nuestros administrados, y la mayoría de las empresas están reaccionando positivamente. Y tenemos una minería más ordenada, más limpia, más sostenible y más amigable, no solo con el medio ambiente, sino más cercana a las poblaciones locales. Muy bien, también, señor ministro, poder comentar de que ha habido un incremento en la producción de minerales tan importantes en nuestro país como el cobre, plata, hierro, estaño y molibdeno, incluso, lo que nos sigue posicionando como segundos productores tal vez en lo que es la producción mundial de cobre. Estamos técnicamente en los últimos 2 años en una posición 3 como productores, exportadores de cobre fino, después de Chile y del Congo. Sin embargo, no creo que sea un desafío mayor
no solamente retomar la segunda posición, sino avanzar hacia la primera posición en unos 10 o 15 años más. El Perú tiene una minería joven, aunque le parezca mentira, Romy. Una minería, la que trabajamos actualmente con tanto éxito, es una minería básicamente de yacimientos superficiales. Estamos conociendo mejor nuestros yacimientos profundos. Ahí tenemos también un capital geológico impresionante que estamos conociendo, estamos explorando. Y no te olvides de que el 42% del Perú no está explorado. Solamente el 15% del territorio nacional está explorado, el 42% no. Y el resto, que es 43%, son áreas naturales protegidas. Claro. Porque el Perú es minero, pero no solo minero, es muchas otras cosas más. Por eso siempre decimos en el Ministerio, la minería tiene que insertarse, encarnarse en el territorio, generar desarrollo territorial, sostener otras actividades, la agricultura, la agroexportación, el turismo, la piscicultura, la forestería, el comercio, etcétera, etcétera. Y ojo, porque estamos hablando de la minería formal, ¿no? La que sí tributa, la que sí genera desarrollo en el área de influencia. Sin embargo, la minería ilegal es la que extrae nuestros minerales y no pagan ni un céntimo, ni un sol de impuestos, y el dinero básicamente son para estos malos empresarios, además que dejan a su paso criminalidad, muerte, desastres, afectación al medio ambiente. Ahora, señor ministro, consultarles qué faltaría para poder ascender o recuperar esa segunda posición en lo que es la producción de cobre, con las mismas minas productoras, principalmente de cobre, nuevos proyectos de inversión. Han habido paras de repente, o finalmente se ven las consecuencias de las paralizaciones que afectaron a estas grandes mineras en lo que es la producción del cobre. A ver, Romy, amigos de Matinal, para explicarlo claramente, el Estado peruano pone el marco normativo, reglamentario, legislativo y las políticas. Ahora estamos elaborando la que pronto será la Política Nacional Multisectorial de Minería. La pequeña minería ya lo tiene, pero la gran minería y la mediana minería no. Lo estamos haciendo en este momento en el Ministerio. Pero a ver, quienes ponen en valor los recursos minerales, petroleros y gasíferos en el Perú, estoy hablando de mi sector, y eléctrico, el potencial energético del Perú con las renovables, en fin, es la empresa privada. A mí en el PIRAC me decían, ministro, ¿y qué va a hacer para poner en valor los recursos? Y yo le decía, yo no los pongo en valor, el Ejecutivo no los pone en valor, lo ponen en valor ustedes con sus inversiones. Entonces, no retrasen sus inversiones. Si están esperando el mundo perfecto, eso no existe. Como todos los países y como todas las inversiones y como en todos los negocios, existen riesgos que hay que asumir. En otros lugares hay empresas, digamos, que asumen los riesgos y sacan minas importantes, como en el caso del Congo, que han sacado una segunda etapa de una mina importante, y eso es lo que explica una mina. Eso es lo que explica la diferencia con Perú. Entonces, ¿por qué? Porque es una empresa minera que toma riesgos y saca las cosas en países mucho más difíciles que el Perú. El Congo está en guerra civil, por favor. Y aún así sacan los proyectos. Y aún así tenemos una empresa que saca proyectos. Entonces, ¿qué está pasando? El Perú está lejos de eso. El Perú es un país tranquilo, un país soberano, un país en paz. Entonces, sin conflictos internacionales, por supuesto, ninguno. Y nacionales, nada que en realidad llame la atención y preocupe demasiado. A Dios gracias, porque tenemos crecimiento económico, porque tenemos estabilidad macroeconómica, porque tenemos un Banco Central que funciona muy bien, porque estamos abordando, digamos, apasionadamente los problemas de este país, y no podemos invertir más minas. Por supuesto que me dijeron que sí, por supuesto que me dijeron, podemos hacer más, estamos esperando hacer más todos. El Perú necesita nuevas minas y tiene tres corredores grandes mineros. El del norte, que básicamente es el capital geológico de Cajamarca; el del centro, que básicamente y fundamentalmente es el patrimonio geológico de Ancash; y el del sur, que es fundamentalmente Apurímac. Si podemos articular, sacar adelante tres corredores mineros articulados. ¿Qué es un corredor minero, Romy? No son minas contiguas, cercanas geográficamente una de otras. Eso no es un corredor minero. Un corredor minero es cuando las minas se ponen de acuerdo para integrar facilidades y flujos. Entonces usted tiene tres minas con una relavera, no con tres relaveras.
tiene 4 minas con un tren, no con 4 trenes, 4 caminos, 4 calles. Eso es insostenible. Tenemos que aprender en el Perú a integrar facilidades y flujos mineros. Las empresas privadas de categoría mundial, que las tenemos aquí todas, deben sentarse y dialogar con ellos, con intervención y participación activa del Estado para poder realmente crear corredores mineros que le traigan canon, impuestos, empleo, empresa, oportunidades al Perú. Por supuesto que sí. En eso estamos, eso lo hemos repetido varias veces y estamos trabajando en ese sentido, se lo aseguro. Que así sea, ¿no? Porque ahora estamos en un tercer lugar y podríamos quedarnos allí o de repente no avanzar como quisiéramos si es que no se concretan estos... Nos vamos al primer lugar con un poquito de orden y decisiones claves y robustas, nos vamos al primer lugar sin duda alguna. Bueno, tenemos buenas cifras, creo que eso es importante, ¿no? Macroeconómicas, la inflación, sin embargo hay un tema de inestabilidad política, que eso ya se viene analizando, se va dando de hace muchos años, ¿no? El cambio de presidentes, de manera que sorprende también a lo que es a nivel internacional. Sin embargo, confiamos que se puedan dar estas Totalmente, confiamos en, en nuestros socios comerciales, industriales, que son internacionales de gran nivel, confiamos en ellos, confiamos en el empresariado peruano. Mira, a febrero del año 2005, del año 2025, este año, ya tenemos inversiones en exploración por 1.039 millones de dólares registradas en instrumentos de gestión ambiental en el Ministerio. Más del 20% es capital peruano. Tenemos un empresariado nacional que está mirando y está invirtiendo en el Perú. ¡Qué buena noticia! Y además porque conoce un poco cómo es, ¿no?, el movimiento de nuestra política, nuestra economía. Así que bien, por eso, ministro, algo muy cortito, por favor, sobre Pedro Chira. Su reciente designación ha generado preocupaciones por algunos sectores y señala que podría, en cierta manera, no sumar de repente lo que es el avance de el sector hidrocarburos, la exploración también de nuevos lotes petroleros, cómo van las licitaciones. A ver, en el tema del ingeniero Chira quiero ser, por supuesto, claro para traer tranquilidad. Nosotros no estamos pensando en perjudicar a nadie, todo lo contrario. Pero quiero decir 3 cosas que son claras. Los ministros que encabezamos a los propietarios de Petroperú, que es el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, 60% Ministerio de Economía y Finanzas, 40% Ministerio de Energía y Minas, recabamos información permanentemente de la marcha de Petroperú. ¿Quién nos da esa información? Por supuesto Petroperú, pero también su directorio, directamente. Y también, y eso es lo que estamos buscando, otras instituciones vinculadas a Petroperú que tengan mucha solvencia técnica para explicarnos cosas como qué sucede, por ejemplo, con la refinería de Talara, la planta del Flexicooking o el terminal multiboyas. Uno de las instituciones emblemáticas y cercanas a Petroperú es Perú Petro. Exacto. Y entonces yo saludo y agradezco a José Mantilla por el trabajo que hizo en Perú Petro. Pero hemos tomado la decisión de tener a un funcionario en la posición de presidencia de Perú Petro, digamos, con mucho más solvencia técnica, porque necesitamos que responda preguntas, y necesitamos que responda preguntas técnicas, y necesitamos saber su opinión técnica. Por eso estamos invitando a Pedro Chira que nos acompañe. Y no se olvide que Petroperú es la empresa petrolera de todos los peruanos. Hemos invertido 6.000 millones de dólares y no los vamos a perder. Vamos a luchar porque esta empresa reflote en el marco de la ley y en el marco de lo que haya que respetar. Pero esta empresa tiene que tener éxito. No hay ninguna razón porque la empresa más importante del Perú, que es la empresa de todos los peruanos, fracase. No lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista en el marco de las normas que rigen el sector, que rigen el subsector y que rigen las políticas macroeconómicas peruanas. Pero vamos a darle el mayor respaldo posible. Y una última cosa que es importante. No, Petroperú, en nuestra opinión, y esta es una posición, Petroperú no necesita pequeños socios. Los pequeños socios nos traen problemas, como Altamesa en el lote 192, que lo único que hizo fue salir corriendo y dejarnos 35 millones de dólares en deudas. Necesitamos grandes socios. Aramco
La gigante saudí acaba de comprar por 3.500 millones de dólares la cadena Primax. Ahora, ya están los gigantes del petróleo en el Perú. Qué interesante. Esos son los socios que tenemos que atraer a Petroperú para que realmente se integren a Petroperú, lo fortalezcan y lo saquen adelante. No solo también el oleoducto, el puerto de Bayóvar, la refinería de Talara. Necesitamos grandes socios para Petroperú, porque Petroperú, pequeño y con problemas, está en toda la cadena de valor del petróleo. Y eso es lo que lo hace interesante. Y lo acaba de hacer más interesante el hecho de que esté en el Perú, un país, digamos, geopolíticamente impecable, extraordinario, que todo el mundo mira. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Qué bueno eso último que nos comenta, ¿no? Estos inversionistas árabes que ya tienen su mirada en nuestro país y sobre todo que ya concretaron estas inversiones. El tiempo ha quedado cortísimo, que quede pendiente de una próxima entrevista, señor ministro. El ministro de Energía y Minas con nosotros, Jorge Montero Cornejo, le agradecemos por estos minutos. Amigos, vamos a continuar con